Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les habla el hermano Felipe desde aquí de Torrance, California. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el exégesis bíblica. Este es mi propósito, hermano, de alguna manera ayudarles a ustedes, hermanos, a que aprendan el proceso que se emplea para interpretar un texto bíblico. Un texto bíblico uh, que tenga en cuenta tanto la crítica histórica, que tenga lo que le llama la academia la filológica, que tiene que ver con el impacto del contexto sobre el texto. Entonces, eso es lo que nos proponemos enseñar en esta noche y a través de estas clases. Yo les voy a estar avisando a cada uno de ustedes cuando vamos a tener otras clases, pero vamos a comenzar con esta. ¿Ok? Vamos a tratar hablar de lo que es la hermenéutica. No sé cuántos de ustedes alguna vez habían escuchado este término. No quiero ahondar ni explicar tanto de dónde viene, ni la raíz, ni nada de eso, porque no es lo que quiero hacer. Pero básicamente, hermano, lo que nosotros hacemos cuando estamos enseñando la palabra de Dios, estamos interpretando, estamos traduciendo la Biblia y estamos explicando. Y con eso tiene que ver la hermenéutica bíblica, con interpretar, con traducir, con explicar. Ese es nuestro trabajo. Si usted es pastor, usted es líder, si usted tiene niños, si usted le enseña a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, si usted predica en la calle, eso es lo que usted hace cuando abre el texto bíblico. Interpreta, traduce y explica. Y eso es lo que básicamente involucra lo que es la hermenéutica. Now, muchos predicadores, muchos hermanos, muchos líderes nunca han leído un manual de hermenéutica. No les voy a preguntar a ustedes cuántos de ustedes han leído un manual de hermenéutica, pero con toda seguridad, si usted enseña la Biblia, usted tiene que leer un manual de hermenéutica. Tiene. Es inconcebible que usted no conozca la hermenéutica y se llame maestro de el texto bíblico. Es inconcebible. Entonces, hermanos, les aconsejo a ustedes que comiencen leyendo, si no tienen ningún material, comiencen leyendo el material que les envié el día de hoy. Si usted quiere ese material, solamente póngame su correo electrónico en el grupo de WhatsApp de comunidad y yo le envío el material que corresponde a la clase de esta noche. Entonces, hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica en palabras fáciles de entender? La hermenéutica es una metodología. Eso es lo que es una metodología. Es la metodología o el camino que nos lleva a los resultados. Es el camino para llegar a un resultado. Y ese resultado tiene que ver con la interpretación, con la explicación, con la traducción correcta de la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de metodología y hablamos de hermenéutica, hermano, tenemos que tener presente que aún con esos esfuerzos, con esa metodología, en muchos casos todavía no tenemos el texto claro en nuestra mente. Y eso usando una metodología. Ahora imagínese si usted no usa una metodología, sino que simplemente abre la Biblia y después que abre la Biblia se va a un comentario bíblico y eso es lo que usted predica. Le voy a decir que en el mundo el día de hoy hay mucha doctrina
que no viene del texto bíblico, sino que viene de la interpretación mala de los libros que nosotros leemos. Le voy a decir otra vez, que mucha de la mala doctrina que tenemos el día de hoy no viene de la Biblia, sino que viene de la metodología mala de los libros que nosotros leemos, de los programas de radio que escuchamos, de los programas de televisión que vemos, y de una infinidad de libros, hermanos, que habla de un montón de cosas que no vienen de la Biblia. Entonces, hermanos, es nuestro fin en esta noche de darles a ustedes esta información para que usted se eduque. Yo no le voy a decir a usted qué metodología es la que a usted le conviene. No creo que sea mi función, pero quiero darle a usted esta información para que usted como adulto, como mujer y como hombre de Dios, ore, vaya a la presencia de Dios y usted le pregunte al Señor, guíame, Señor, para hacer el mejor trabajo posible, para poder trazar tu palabra. Entonces, de eso se trata esta clase. Entonces, los métodos generales de la interpretación del Apocalipsis. Como estamos tratando el libro de Apocalipsis, entonces me pareció bien que nosotros nos concentremos a ese libro. Si usted aprende a interpretar el libro de Apocalipsis, entonces con más facilidad usted va a poder interpretar los libros no solamente del Nuevo Testamento, sino que también del Antiguo Testamento. Entonces, los métodos. Hay varios métodos de interpretación bíblica, hermano. Por ejemplo, tenemos, hermanos, el método alegórico. El método, déjeme apagar esto. El método alegórico de interpretación bíblica. ¿Qué tiene o qué hace el método alegórico? Cuando usted abre la Biblia, si su estilo, si su método que lo va a llevar a encontrar la verdad es un método alegórico, entonces este método, ¿qué es lo que trata de hacer cuando lee el libro de Apocalipsis? Trata de producir un sentido más profundo que el que se aprecia en el texto. Cuando usted escucha a un predicador predicar alegóricamente, por lo general, toma el texto y todo aquello que no encuentra en el texto, él lo produce de una manera alegórica. ¿Por qué? Porque su intención es tratar de buscar un sentido o de darle a la palabra de Dios un sentido más profundo que el que se aprecia en el texto. Por ejemplo, capítulo 4 de Génesis, donde habla acerca de Caín y Abel y donde habla acerca de por qué uno ofreció esta ofrenda y otro ofreció otra ofrenda, y luego habla acerca de una marca que se le puso a Caín. Y usted va a ver que una persona que usa el método alegórico, lo que va a hacer es que nos va a dar una tela de detalles de qué clase de marca se le puso a Caín. Y toda su hora, 2 horas, una semana, lo que sea, toda su enseñanza va a tener que ver con un aspecto que la palabra de Dios ni siquiera habla, pero este pastor o esta pastora usa este método alegórico con el propósito de darle un sentido más profundo que el que se aprecia en el texto. Entonces, de esta manera, también se interpreta el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se usa mucho usando el método alegórico. Muchas personas usan toda la Biblia alegóricamente y nunca pueden hablar del texto porque siempre tienen que encontrar algo especial en la palabra de Dios que la misma palabra de Dios no dice. Entonces, ese es el método alegórico de la interpretación de Apocalipsis. También hay otro método que se llama el método
racionalista. Cuando una persona interpreta Apocalipsis de una manera racional, lo que está haciendo es que somete toda su interpretación del texto al racionalismo que determina la validez o la historia de sus declaraciones. En otras palabras, que la persona abre la Biblia, agarra el texto y luego se pone a pensar qué es lo que quiere decir esto y comienza a pensar y comienza a usar su raciocinio para interpretar la Biblia. Y entonces de su raciocinio es como esa persona le da validez a las declaraciones que le está haciendo. Por ejemplo, estas personas usan la palabra es lógico, pensar, cuestiones así, que tienen que ver con el raciocinio o la manera como nosotros pensamos. La palabra de Dios no se interpreta de esa manera, ni de la manera alegórica, ni de la manera racionalista, aunque debemos de usar nuestro pensar para poder ver algo de luz. Y aunque también en ocasiones usamos el método alegórico, pero eso no quiere decir que toda la Biblia es alegórica y que toda la Biblia es racionalista. Entonces, estos dos son métodos que muchas personas usan el día de hoy para interpretar, en particular, el libro de Apocalipsis. Otro método es el método dogmático. El método dogmático interpreta el texto de acuerdo al grupo con el que el intérprete se identifica y de esta manera sustenta sus normas de fe. O sea que es inconcebible que si usted es, vamos a decir, bautista, comience a predicar de una manera como su grupo con el que usted se identifica, no predica. Entonces, comenzamos a, interpretar el texto de una manera dogmática. Aquellos que creen que la tribulación va a ser antes, que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, interpretan el libro de Apocalipsis como tal, de acuerdo a su dogma, de acuerdo a la manera como ellos creen o como que su grupo cree. No se fijan tanto lo que dice el texto, y si encuentran algo que dice el texto, lo ignoran porque tienen que sujetarse a su interpretación dogmática con el grupo que se identifican, y así de esa manera no solamente sustentan sus normas de fe, sino que sustentan las normas de fe de aquellos que lo están escuchando. El cuarto método de interpretación del libro de Apocalipsis es el método relativista de contextualización. Es aquella interpretación que comienza a decir esto ya no es para nosotros porque fue para un tiempo atrás y esto sí es para nosotros, y si es para nosotros lo tenemos que interpretar de esta manera. Entonces distingue, el método relativista distingue entre lo que es permanente y atemporal y luego hace la diferencia y lo convierte en algo que es contextualizado a nuestra historia, a nuestro tiempo, a lo que nosotros estamos viviendo en estas épocas determinadas o lo que vivían los hermanos en las épocas determinadas de su era o de sus tiempos. También tenemos, hermanos, el método existencial, que depende del conocimiento subjetivo y el tiempo actual del intérprete. Hay muchos libros el día de hoy que interpretan el Apocalipsis desde este punto de vista, con esta metodología. La interpretación depende del que está interpretando. Es muy subjetiva. ¿Ok? Y esa interpretación se hace de acuerdo al tiempo actual del intérprete. En otras palabras, que hoy, el día de hoy, interpretamos el Apocalipsis
de una manera totalmente diferente que lo interpretamos en los años 80. Y es muy posiblemente que lo vamos a interpretar de manera diferente en 10 años. ¿Por qué? Porque la interpretación es subjetiva al que está interpretando y tiene que ser interpretada de acuerdo al tiempo actual en el que vive el intérprete. Entonces tenemos el primer camino es el camino alegórico, el segundo racionalista, el tercero es el dogmático, el cuarto es el relativista, el quinto es el método existencial y hay uno más, el método gramático histórico literal. El método gramático histórico literal consiste en dar a cada palabra el significado que tenía en el idioma que se escribió, en el tiempo en que fue escrito y para quién fue escrito. En otras palabras, que las lecciones espirituales que nosotros aprendemos el día de hoy, las aprendemos número uno, del idioma en el que se escribe, en el tiempo en que fue escrito y para quién fue escrito. Aunque esta es palabra nuestra, es para nosotros, pero tenemos que ser conscientes que ese texto se escribe en un idioma totalmente diferente a nosotros, con un significado diferente y con una gramática diferente. Que también tenemos que tomar en cuenta que fue escrito en un tiempo totalmente diferente al que nosotros estamos viviendo. Y voy a hacer un paréntesis, que hay muchas veces que nosotros vemos una palabra en español en la Biblia, ¿ok? Y por ejemplo, amor. Y entonces vamos al diccionario de la lengua española y buscamos el significado de amor. Y entonces la palabra amor el día de hoy tiene una diferente connotación e incluso en muchos casos tiene un significado totalmente diferente que al que tuvo cuando se escribió la Biblia. ¿Ok? Otro aspecto es que lo que se escribe y se escribe en otro idioma, en otro tiempo, se escribe para un grupo de personas totalmente diferentes que entendían las cosas de diferente manera por una sencilla razón, porque eran de otra cultura, eran griegos, eran judíos, eran romanos, era totalmente diferente a la manera de pensar de ellos en ese tiempo, en esa cultura y en ese idioma que se les estaba hablando. Entonces, este último es el método gramático histórico literal. Yo personalmente, cuando hablo de Apocalipsis, me gusta tomar este camino para tener los resultados que pretendo obtener. No me gusta ser muy alegórico, no me gusta ser muy racionalista, incluso a los hermanos que están enseñando en la clase de Apocalipsis les digo que pongamos a un lado nuestro dogmatismo y que veamos al texto para ver qué es lo que el texto nos dice. No soy relativista y tampoco soy una persona que es existencial. El camino que hace mucho aprendí a tomar en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios es el método que usa la gramática, que usa la historia y que usa las palabras literales exactamente como las encuentro en la Biblia. Ok, además de los métodos, tenemos sistemas interpretativos usados para el Apocalipsis. A través de la historia, estos sistemas se han usado para interpretar la palabra de Dios. Podemos iniciar con el sistema espiritualista. El sistema espiritualista sostiene que el propósito de Apocalipsis no es dar a conocer acontecimientos futuros, sino de enseñar principios espirituales. El otro día yo leía un artículo
que sacó la Iglesia Católica con referencia a los 4 caballos del Apocalipsis. Y ellos ya van como por el caballo 20, 21, 22 por ahí. Porque dicen que cada año se hacen presente 4 nuevos caballos, el caballo del SIDA, el caballo de esto, el caballo de aquello y esto y lo demás. ¿Por qué? Porque ellos interpretan esos textos de una manera espiritualista. ¿Okay? Entonces ellos sostienen que esto no tiene nada que ver con acontecimientos futuros, sino que tiene que ver con enseñanzas de principios espirituales. Entonces todo es espiritualizado y nada de lo que existe allí es histórico, literal. Está el sistema preterista. El sistema preterista o las personas que son preteristas tienden a decir que todos los eventos del Apocalipsis ya ocurrieron. Tenemos en Guatemala a un señor que dice que estudiar el Apocalipsis es una pérdida de tiempo, que estudiar esto de la segunda venida es simplemente un engaño que se le hace a la gente. ¿Por qué? Porque este individuo es preterista y él cree que todos los eventos del Apocalipsis ya ocurrieron. Tenemos, hermanos, el sistema historicista. Los historicistas ven en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial que tienen que ver con la iglesia desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. En otras palabras, que el Apocalipsis es algo, los eventos del Apocalipsis es algo no que viene en el futuro, sino que ha estado ocurriendo desde el primer siglo. Todos esos eventos se han estado llevando a cabo. He allí cuando nosotros comenzamos, se nos hace la pregunta, ¿ustedes creen que estos caballos del capítulo 6 de Apocalipsis, esos sellos ya se abrieron? Entonces un historicista dice, sí, claro que sí. Todo esto comenzó desde el primer siglo de nuestra era y por lo tanto es parte de toda nuestra historia. Ya está ocurriendo, hasta el día de hoy ya todo eso ha ocurrido. Y luego tenemos el sistema futurista. El sistema futurista, usado por todos los intérpretes que usan el método literal, ellos establecen las interpretaciones a lo que es literal y absoluto y lo que es simbólico. En otras palabras, creen que algunos de esos eventos ocurrieron, pero muchos de ellos aún no ocurren. Por ejemplo, el milenio. El milenio no ocurre. Hay unos aquí en los Estados Unidos que dicen que estamos viviendo en este momento el milenio, por eso es que no es necesario predicarle a las almas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra labor, nuestra misión es básicamente invitar a la comunidad a que sean parte del reino y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo el milenio. Ok. Entonces, hermano, el resultado de su interpretación de Apocalipsis depende de dos cosas: del camino que usted va a tomar y del sistema interpretativo que usted va a usar. El método, estos son los caminos que nos llevan a obtener el resultado de nuestra interpretación. Y luego el sistema es el que busca el significado o le busca dar significado a la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, básicamente, hermanos, estas son las cosas con las que usted tiene que bregar, pues, en las cosas que usted tiene que pensar cuando va o se dispone, ya sea estudiar o enseñar el libro de Apocalipsis. Una pregunta. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Cuando usted se dispone a estudiar el libro de Apocalipsis, ¿qué hace usted cuando se prepara para enseñar el Apocalipsis?
Número 1, se dirige de inmediato a la consulta de los mejores comentaristas y ver lo que ellos opinan. Hermanos, esta es la práctica común. Ya sea que el pastor le diga a usted, hermano, usted va a enseñar de este texto, este, o usted esté enseñando en su iglesia de este texto, lo que nosotros pensamos antes de cualquier cosa es, bueno, qué bueno que tengo buenos libros que me ayuden a interpretar y a ver este texto. Ah, o en lugar de eso se va a ver los mejores documentales del tema, compra videos, se mete a un programa de televisión donde esté un buen exégeta que le ayude a poder entender el texto. O escucha quizás las mejores clases de expertos en la radio que hablan acerca de la escatología. Y esa es la manera como usted se prepara para enseñar. O usted lee el texto en varias versiones. Miren lo que dice el texto en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas veces nosotros creemos que lo más importante, hermanos, es mostrarle a la gente lo gran sabio que nosotros somos de ver el texto, porque si nosotros le convencemos a la gente que tenemos luz para ver el texto, entonces básicamente o indirectamente le estamos diciendo a la gente somos espirituales. Ese no es el propósito. Ese no es el propósito de Apocalipsis. Dice aquí que bienaventurado el que lee. Yo creo que lo primerito que nosotros deberíamos de hacer, si es que pretendemos enseñar el libro de Apocalipsis, es leer todo el libro de Apocalipsis. Y después que lo terminemos, leerlo otra vez. Y después que terminemos, leerlo otra vez. Y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo para que vayamos teniendo una mejor concepción de lo que el libro de Apocalipsis es. Si usted no lee la Biblia, no lee el texto, sino que se va de inmediato a leer un libro de comentario, entonces usted simplemente está enseñando la opinión inteligente de otra persona. Eso es todo lo que usted está haciendo. Los libros de comentarios son válidos, pero no al principio de su preparación. No al principio de su preparación. Ni siquiera los documentales, ni siquiera ¿cómo se llaman? Los programas de radio. Lo que es importante es que usted lea todo el texto, que lea todo el libro. Y allí es donde comienzan los problemas, que no nos gusta leer la Biblia, pero nos gusta hablar de la Biblia. Nos encanta hablar de la Biblia, pero no nos gusta leer la Biblia. Y si la leemos como pajaritos. Así como comen los pajaritos van caminando y pican aquí, pican aquí, pican aquí, pican aquí y pican aquí. Y así es como nosotros enseñamos. A este grupo, a ustedes que me están escuchando, es importante que usted lea toda la Biblia. Yo no sé cuántos años usted tiene de haberse convertido, pero si usted tiene más de un año de haberse convertido, usted ya debería de haber leído la Biblia toda, completamente, toda. Si usted tiene 2, ya lo había de haber leído 2 veces. Si usted tiene 3 años. Si usted tiene 10 años, por lo menos, usted debería haber leído toda la Biblia unas 5 veces. Pero no es así. No leemos toda la Biblia. Leemos aquellos pasajes que queremos dejarle saber al pueblo, que somos sabios para entenderlos y tenemos mucha historia y tenemos muchos libros en la cabeza y los menos que tenemos es la Biblia. Entonces, es como dicen en inglés, food for thought, comida para comer, o comida o un concepto para que ustedes lo puedan pensar. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Observe algo, hermano. En la versión Reina Valera antigua, el primer verso de Apocalipsis nos dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto
y la declaró, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Ok, la pregunta es, ¿esta es la revelación de Jesucristo? ¿Es la revelación de la persona de Jesucristo o es la revelación que Jesucristo tiene en su mano? Es algo que tiene Jesucristo. Pues para eso usted tiene que estudiar el texto. Si usted ve el texto así, básicamente, entonces usted tiene que comenzar a pensar, ¿qué es? ¿Es la revelación de Jesucristo, algo que le pertenece a Jesucristo, o es la revelación de sí mismo, de la persona de Jesucristo? Si usted comienza bien, va a terminar bien, pero si usted comienza mal, va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque este texto se parece mucho al capítulo 1, verso 1 de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si usted cree, si usted no cree que Dios fue el que creó los cielos y la tierra, entonces toda la Biblia, todo el mensaje de la Biblia va a ser diferente. Entonces, de la misma forma, en este libro, si usted no entiende lo que está diciendo el primer texto, entonces no va a entender o no va a poder ver lo que dice todo el libro. Vamos a ver otra versión. La versión 1960 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, perdón, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora noten, de la versión antigua a la versión de 1960, en la versión antigua se usan 31 palabras para decir el mismo mensaje. En el segundo se usan 32 palabras. Veamos la versión de Reina Valera 1995. Se usan 31 palabras. Esta versión dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La versión, um, la versión viviente dice lo siguiente. Esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. O sea, aquí ya no, ni siquiera nos está dando la noción de que se trata de la revelación de la persona de Jesucristo, sino que es la revelación de Jesucristo. Un poquito confuso para aquel que usted tiene sentado en, sus bancas. Usted se lo tiene que explicar. ¿Se acuerda que al principio yo les dije que usted tiene que interpretar, tiene que traducir y tiene que explicar? Es su trabajo explicarles esto y se los tiene que explicar correctamente. Entonces dice este texto, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces, este texto está diciendo de que esta revelación de Jesucristo Dios se la dio a Jesucristo. Esto es lo que dice. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Observe. Esto es muy diferente a lo que acaban de decir estas otras dos versiones anteriores. Observe esta. Dice la versión, la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente. Esta es una revelación de Jesucristo. Bueno, es la revelación de Jesucristo. ¿Es la revelación que tiene que ver con Cristo? ¿O es una de las tantas revelaciones que tiene Jesucristo? Bueno, la nueva traducción viviente dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo. Y luego tenemos una más. Dios habla hoy. Observe lo que dice la versión de Dios habla hoy. Esta es la revelación que Dios hizo
a Jesucristo. O sea que ahora la revelación ya no es a Juan y a sus siervos, sino que Dios le hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Entonces, en 6 diferentes versiones tenemos más o menos el panorama mundial que en determinado momento se puede estar usando para enseñarle al pueblo de Dios. En unos casos se le va a decir que esta revelación es algo que Dios, que Jesucristo tiene para nosotros. Es la revelación que Jesucristo tiene. En otro le va a decir que es una revelación porque todo el libro de Apocalipsis no son varias revelaciones, sino que es una sola. Y en el otro caso es que la revelación es Jesucristo mismo. Esa es la revelación. Ahora, yo quiero que usted, cuando terminemos esta clase, que ya vamos a terminar, abra su Biblia en su casa en el tiempo que usted tenga, cuando usted quiera hacerlo. Y piense en el primer verso de todo el libro. Si usted aprende a traducir, si usted aprende a interpretar y a explicar el primer verso de todo el libro, entonces no va a tener ningún problema de hacer lo mismo con el resto del texto. Entonces, estas son las diferentes, ¿cómo se llama? No interpretaciones, no podemos decir interpretaciones, pero vamos a decir traducciones del texto bíblico. Imagínense, yo tengo como unas 40 diferentes versiones en inglés y en diferentes idiomas, pero aquí solamente le estoy presentando a usted 6 de las más populares. Ahora, veamos el último texto, el griego. En el griego, todo lo que se dice en el verso 1, está escrito en 29 palabras. Ahora, eso es entendible. Hay muchas cosas que necesitamos añadirle palabras para poder expresar lo mismo que se está diciendo en otro idioma. Eso me ocurre a mí en muchas ocasiones cuando estoy traduciendo a pastores del inglés al español. Tengo que expresarlo de tal manera que la gente pueda comprender, entender lo que el hermano está diciendo en inglés. Entonces, este es el texto, ¿ok? El texto en el griego. Apocalipsis Jesucristo en edoken autoho theos deixai toi doulois autohadei genestai en take kai esemanen apolosteais dia to angelo auto to dulo auto Ioane. Así es como está el texto. Y en español, revelación de Jesucristo que Dios para mostrar a los siervos de Él lo que debe suceder en breve y dio a entender enviando mediante el ángel de Él al siervo de Él, Juan. Así está el texto. Entonces, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es bien sencillo. Su trabajo es básicamente que ahora que lo tiene exactamente como está en el texto, colocarlo de cierta manera que sea gramaticalmente correcto y que tenga sentido. Ese es su trabajo. De esa manera, entonces ahora usted está traduciendo el texto original y luego que lo ha traducido correctamente, lo tiene que interpretar y luego que lo interpreta, lo tiene que explicar. Con esto tiene que ver el exégesis de un texto.
No es nada menos que esto. Esto es lo que tiene que ser. Es un trabajo que lleva horas, es un trabajo tedioso, es un trabajo, no es fácil, ¿ok? No es un trabajo para aquellos que no les gusta estudiar el texto, porque es más fácil ir a un libro a que el libro nos diga con exactitud lo que el texto significa en lugar de nosotros estudiarlo. Pero lo que nosotros perdemos, hermanos, es que perdemos mucho significado del idioma original. Por eso es que nosotros tratamos de enseñar el texto desde un punto de vista histórico que tenga en cuenta la gramática y que tenga en cuenta cada uno de los aspectos literales del texto. Entonces, me decía el hermano Carlos Bermúdez, es difícil para nosotros ni siquiera pensar en la gramática griega cuando aún la gramática en español pues nos queda corta. Pero a simple vista, hermano, cuando usted ve este texto, usted tiene que usar lo que usted tiene. Por ejemplo, la gramática con la que usted habla. La gramática, usted no hablaría este texto, no lo escribiría de la manera que está escrito, sino que tiene que hacer una especie de arreglo, ¿no? Poner los verbos, el sujeto, el adjetivo, todo lo tiene que poner de una manera que cuadre y que sea entendible. Entonces, cuando usted ha hecho eso, entonces ya le comienza a encontrar el verdadero significado. Usted vea que aquí al principio dice revelación de Jesucristo que diole Dios. Entonces en esta parte, en esta primera parte, podemos ver que el texto está diciendo que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. Esta palabra jo es que Dios le dio. Entonces ya usted va componiendo la palabra y va entendiendo básicamente lo que el texto está tratando de decir. Ahora, ¿cómo determinamos que si esta revelación es algo que Jesucristo tenía en su mano o es la revelación del propio Jesucristo? Bueno, el texto lo dice, que es la revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. O sea, es la revelación de Él mismo que Dios le dio. Dice la palabra de Dios, hermanos, que a Dios, al Padre, a Dios nadie le conoció, sino que el unigénito Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, le dio a conocer. Entonces, esta revelación es de Dios Padre, pero es una revelación de Dios, de Jesucristo mismo, de Él mismo. O sea, que este libro tiene que ver con la revelación, la manera como es mostrado Jesucristo, que incumbe a lo que viene de los eventos que vienen en el futuro. O sea, es presentar a Jesucristo, revelar a Jesucristo, correr el telón para que nosotros podamos ver la luz de quién verdaderamente Cristo es. La divinidad de Jesucristo. Él es no solamente un hombre que caminó en esta tierra, sino que es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, así es como se hace, hermanos, un exégesis del texto de la Biblia. Son las 5:43, no los quiero tener mucho tiempo aquí en este foro. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es que voy a abrir el micrófono y si usted tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano en este momento para así no alargarnos más. Pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? Ok, hermana Magali. Sí, hermana. Está abierto su micrófono.
Hermana Magali. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Es impresionante es la parte del texto original. Am, Tendríamos que necesariamente estudiar el texto original, el hebreo, el griego, según sea el texto que está escrito. Pues mire, lo que yo quiero hacer con ustedes es que yo les quiero dar a ustedes desafío. Yo los quiero llevar a ustedes a un nivel que de otra manera quizás no pudieran llegar, a no ser que vayan a una universidad, a no ser que vayan a un nivel alto académico. Yo les estoy mostrando a ustedes, hermanos, cómo ustedes pueden hacer su trabajo. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que requiere seriedad. Por ejemplo, cuando yo tengo que presentar mi tarea en la escuela y estoy rodeado de puros académicos y nos ponemos a discutir un texto como este. Okay. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que eh, ponerlo en el orden correcto gramaticalmente hablando y hacernos un sinfín de preguntas, porque como usted componga el texto gramaticalmente, así es como usted va a poder traducir ese texto. Y luego que lo traduce, lo va a poder explicar. ¿Por qué? Porque ya lo interpretó, ya usted está entendiendo lo que está diciendo. Si uno llega a un campo académico sin ninguna seriedad y viene simplemente con la pretensión de que porque soy espiritual y que hablo en lenguas y tengo visiones y sueños y voy a tal iglesia y pertenezco a tal ministerio, y usted viene hablando pavadas del texto que no tienen ni pies ni cabeza, entonces se van a dar cuenta de lo que ignorante es usted. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de nuestras iglesias, que nosotros hablamos un montón de ignorancias que no tienen nada que ver con el texto, pero le añadimos un montón de crema de espiritualidad y le añadimos un montón de cosas y mantenemos a la gente ignorante. ¿Por qué? Porque no estudiamos, porque no nos metemos a estudiar el texto, sino que lo que hacemos es estudiamos libros y los libros simplemente nos dan una opinión inteligente del texto y muchas veces no es con la correcta metodología, ni mucho menos con el sistema correcto de interpretación de la palabra de Dios. De esta manera, usted no puede huir a la interpretación del texto porque está viendo el texto desde el aspecto original. No puede decir algo diferente, no puede inventarse nada, sino que aquí está el texto, ahora vamos a ver al texto. Y en el proceso de hacer ese trabajo, el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo le ayuda a ver cosas que de otra manera no se pueden ver. Les voy a dar otro ejemplo que no lo tengo acá. Hay un texto en la palabra de Dios, no me acuerdo dónde está, pero algunos de ustedes me lo pueden buscar, donde el Señor Jesucristo está hablando con los judíos y les dice, escudriñad las escrituras, porque parece que ellas hablan de mí. Vamos a buscar, alguien me ayuda a buscar ese texto. Juan 5:39. Juan 5:39. Gracias, hermana, por su ayuda. Juan 5, vamos a buscar en la 60. Juan 5:39. A ver, ya va. Ok, ahí dice. Observen, el verso 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted busca este texto en el original, ok, está totalmente diferente a lo que nosotros predicamos de este texto. Nosotros usamos este texto y regañamos a la gente y decimos escudriñad las escrituras como, como una frase de autoridad o una frase acusativa. Escudriñad las escrituras
¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Pero cuando usted va al texto, básicamente lo que Jesucristo está diciendo, porque está hablando con los judíos, les dice, ya que vosotros estudiáis las Escrituras, en ellas van a encontrar que hablan de mí y en ellas van a encontrar la vida eterna. Entonces, es totalmente diferente. El texto es totalmente diferente. El mensaje es totalmente diferente. Les está diciendo, ya que ustedes leen las Escrituras, ¿ok? En ellas se habla de mí. Pero no les está diciendo, lean la Biblia para que vean que ahí me encuentro yo, sino que ya que ustedes lo están leyendo, ya que ustedes la conocen, ya que ustedes la han leído, se van a dar cuenta que ellas hablan de mí. Totalmente diferente. Entonces, así hay muchos textos bíblicos en la palabra de Dios que nosotros los usamos tal como han sido escritos, no los estudiamos, no los descuartizamos para ver cuál es la esencia del texto. Y cuando ya se trata, hermanos, del libro de Apocalipsis, por esa misma razón es que hay infinidad de teorías de todo lo que está escrito, en particular lo que estamos estudiando, el libro de los sellos, en el capítulo 6, se han dicho tantas cosas, que el caballo rojo es China, que el caballo negro es el petróleo, que el caballo verde o amarillo es el Islam. Bueno, y una infinidad de cosas. Hay tantas cosas, hermano, que no tienen nada que ver con el texto, pero que las personas lo han tomado ya sea de manera alegórica, espiritualista y bueno, de la manera como le he mostrado a usted. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, hermano? Lo que usted tiene que hacer para comenzar, ¿ok? Es que usted tiene que hacerse de las herramientas adecuadas para poder interpretar el texto, para poder explicarlo, para poder traducirlo, ¿ok? Pero si no tiene las herramientas correctas, tiene que por lo menos leer 4 o 5 diferentes versiones de la Biblia para comenzar a tener comprensión del texto. El Señor le va a ayudar, el Señor le va a dar sabiduría, le va a dar inteligencia para que usted pueda ver en el texto lo que muchos están acertando y que no está en el texto. Entonces, cuando usted comience a hacer eso, Dios le va a dar a usted los medios, le va a proveer los medios para poder llevar a cabo un estudio honesto de lo que es el texto bíblico. Aquí no se trata, bueno, yo creo, no, aquí no se trata de yo siento, no se trata de eso. Se trata de interpretar lo que dijo el que escribía, lo que dijo el que escribía, en qué tiempo lo dijo y a quién se lo dijo. Eso es importantísimo, importantísimo. Pero muchas veces no tomamos esas cosas en ninguna consideración, sino que simplemente venimos y oramos 2, 3 minutos y comenzamos a tener sueños y visiones, escalofríos, y comenzamos a preguntarle a la gente, y así es como interpretamos la Biblia. Y es triste, bien triste. Entonces sí, mi, mi, ah, mi, ah, ¿cómo se llama? Mi incentivo para cada uno de ustedes es que después de ver esto, comiencen a pensar, ¿cómo es que usted hace para interpretar la Biblia? ¿Qué hace usted? ¿Cómo lo hace? Es difícil, ¿no? Sí. Haga- O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos estado estudiando la Biblia mal. No, no es que hemos estado estudiando la Biblia mal, sino que cuando se trata de traducir o se trata de explicarle al pueblo, ¿ok? En muchas ocasiones, hermanos, no lo hacemos bien. No, simplemente no lo hacemos bien. Pero Dios en su misericordia arregla las cosas, Él se las, Él se las arregla, Dios es Dios y compone las cosas, nos enseña, pero hay muchas cosas que nosotros el día de hoy practicamos, en las que creemos que, que han sido mal enseñadas en nuestras vidas. El otro día hablábamos acerca de la santidad
y nosotros tenemos un entendimiento de lo que es ser santo. Nosotros creemos que tenemos que ser santos como Dios. Sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que llegar a esa perfección de santidad como la que es Dios. Eso es equivocado. La Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento enseña la santidad del creyente en relación al acercamiento a Dios. O sea, santidad es apartarnos de para acercarnos a. Nos apartamos del mundo para acercarnos a Dios. Pero por muy cerca que usted esté, nunca va a llegar a tener la santidad que Dios tiene. Solo hay uno santo. Santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios. Su santidad va a ser relativa al acercamiento a Dios. Pero eso viene de estudiar toda la Biblia. De estudiar toda la Biblia. Ese es el entendimiento que leer la Biblia de una manera consistente, de una manera organizada, eso es lo que la palabra de Dios, ese es ¿cómo se llama? ¿Cómo le podría decir? O sea, eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en usted. Que usted va a tener discernimiento para entender las palabras, aunque las palabras quizás no sean correctamente explicadas o traducidas en la Biblia particular que usted tenga. Pero sí, o sea, mi empuje a ustedes es a que vayan viendo que hay más, que podemos hacer un mejor trabajo. Nuestra gente en Sudamérica, Centroamérica, en los países latinos, carecen de una buena enseñanza por esta razón, porque los obreros son muy flojos y porque se guían demasiado en las experiencias esotéricas para interpretar la Biblia, y ahí es donde tenemos muchos problemas. Amén. Magali, ¿algo más? Sí. No, hermano, gracias. Ok. Hermano Ariel, abra su micrófono. Amén, paz del Señor, hermano, buenas noches. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, contento de poder participar esto, trabajando duro, gracias al Señor, tanto en lo secular como en la obra, ¿verdad? Vine corriendo porque habíamos participado en el grupo de alabanza, ensayando, y no me quería perder esta enseñanza, no me quería perder esta jornada también leyendo las Escrituras, así que le quería hacer una pregunta. Sí, hermano. A ver si yo entendí esto. Hacer una exégesis es tomar lo que está dentro del texto y poder exteriorizarlo, sacarlo hacia afuera, como que diría. Ahora, ¿yo cómo evito caer en la eisegesis, no? O sea, yo leo el texto y conformo en mi mente, en mi corazón, lo que estoy leyendo lo voy asociando a otros textos bíblicos y voy tomando una opinión acerca de lo que estoy leyendo. O sea, en mí, no sé si está mal, pero es inevitable. Necesito entender si ese proceso está bien o está mal. Le explico. Yo leo el primer versículo del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el que le fue dada por Dios. Entonces yo necesariamente, mi mente vuela al Evangelio según San Juan, donde Jesús les decía que la doctrina de él no era suya, sino del que le envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a entender si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta, por mi propia cuenta, decía el Señor, que el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. En Juan 7:16 al verso 18, dice el texto exactamente, pero el que busca la gloria del que le envió, está hablando de él mismo, que él busca la gloria del Padre, dice, este es verdadero y no hay en él injusticia.
aún en el capítulo 8, cuando él habla de dar testimonio acerca de sí mismo, que ahí es donde yo lo tengo que asociar al primer versículo de Apocalipsis, ¿verdad? Porque ahí dice, en Juan 8:14, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, él constantemente está resaltando que la revelación de él mismo es dada por el Padre en él, y él se encarga de testimoniar acerca de que él es enviado del Padre. Aún en lo que, no sé, yo recibí un material de Romanos capítulo 3, verso 21, 22, 23, que usted envió, donde también entendía lo mismo, que la ley viene a dar testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, por eso le digo, cuando yo voy a tratar de hacer este ejercicio que usted nos propone acerca de Apocalipsis 1:1, constantemente mi mente va replicando hacia otros versículos en los cuales hallo relación acerca del tema que estamos tratando, y si esta revelación es acerca de Jesucristo, es dada por Jesucristo, que le fue dada por el Padre. Yo lo interpreto de esa manera, y quería saber si esa metodología de interpretación está equivocada y necesito corregirla. Mire, por ejemplo, en este momentito, ok, usted explicó eso, vamos a decir, en 3, 4 minutos, 5 minutos, vamos a decir. Pero no habló del texto, sino que usted habló de algo que dice el texto, pero no explicó el texto. Entonces, cuando usted va a hacer un exégesis, usted tiene que quedarse en el texto. No hable de Juan cuando su trabajo es hablar del texto. El texto es el capítulo 1 de Apocalipsis. Verso 1. Hable de ese texto. Toda esa información que usted tiene es buena tenerla para su entendimiento, para poder interpretar el texto, pero no se vaya por otro lado, porque entonces va a perder la esencia de lo que usted quiere dar. Usted quiere explicar palabra por palabra, frase por frase, lo que el texto está tratando de comunicar. Ahora yo le digo, lo que usted hace es bueno, pero al mismo tiempo no es bueno. Yo diría hasta puede llegar a ser un mal hábito. Y un mal hábito que no le va a ayudar a usted a ser un expositor del texto. Porque rápidamente usted se va a pasar a tratar de explicar palabras que lo van a sacar del tema. El tema en este texto es decir lo que dice el texto. No lo que dijo Juan, no lo que dijo Mateo, no lo que dice el Antiguo Testamento. Es explicar de quién es la revelación. La revelación, algo que tiene Jesucristo, o este libro trata de que Jesucristo se está dando a conocer él mismo, se está revelando él mismo. O sea, el texto. Entonces, por eso es que se los presento de esta manera, porque de esta manera su trabajo es, número 1, colocar cada palabra gramaticalmente correctamente. Tiene que conocer la gramática, porque de la manera como está el texto, está colocado como hablan los griegos, y entonces ahora usted tiene que traducirlo a la manera como nosotros hablamos. Entonces, si su trabajo, si usted ve este texto escrito en el idioma original, usted tiene que poner las palabras de manera correcta, porque todo lo que está aquí no es la manera como nosotros hablamos. Entonces, si usted se pasa el tiempo estudiando este texto, entonces no se va a pasar a otros textos, ni pensar en otros versículos bíblicos, sino que va a pensar en este texto. Entonces, lo que yo les aconsejaría a ustedes es que si ven el texto de esta manera, lo pongan primeramente, hagan el esfuerzo por ponerlo gramaticalmente bien, de la manera como usted lo entendería si usted lo lee. O sea, que usted sabe gramática, que no la sabe explicar es otra cosa, pero usted habla gramaticalmente bien.
Entonces, póngalo gramaticalmente bien como usted lo va a entender y luego haga un comentario de lo que usted entiende del texto. Luego que usted hace un comentario, puede usar en ese comentario textos bíblicos, ¿ok? Yo entiendo de esta manera, como lo que usted me acaba de explicar, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y todo lo demás, y explica todo eso. Ya luego que usted tiene un comentario del primer texto, entonces ahora sí puede ir a un libro, al mejor libro de comentario que usted tenga para ver qué es lo que dice el comentarista. Si el comentarista se está acercando a lo que usted está diciendo, entonces ya por lo menos tiene una segunda referencia de que usted va por buen camino. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Lo que yo haría es que no leería solamente un libro de comentarios, sino que incluso hay comentarios, hay artículos que tienen una diferente posición a la que usted ha encontrado. Es importante que usted vea la contra para que usted vea si usted está haciendo un buen trabajo y pueda ver en qué no concuerda lo que ese hermano o ese artículo dice y cómo es que usted ve el texto bíblico. Esos serían los ejercicios que yo haría y yo comenzaría por hacer un texto a la vez. Agarre su texto favorito, un texto a la vez y dése cuenta qué es lo que usted encuentra y al encontrar muchas cosas de esta manera, usted también va a corregir muchos errores con los que usted predica. Pero quédese en el texto, quédese en el texto, olvídese de poner otras traducciones, otras figuras y esto y lo otro, porque usted está hablándole a las mentes y la gente mientras usted está hablando, está pintando las figuras de lo que usted le está diciendo en su mente. Y si usted va de un lado para otro, para otro, para otro, entonces los cansa y ya le dejan de escuchar, como lo estoy haciendo en este momento yo. ¿Me explico? Amén, pastor, amén, amén. Ok. Muy bien. Hermano Carlos, tiene abierto su micrófono. Buenas noches, pastor, a todos mis hermanos que me escuchan. Hay algo que muy importante lo que usted está diciendo. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, hay dos formas de estudiar, es positivamente o predicar, es positivamente o por tema. Si creo que la forma que usted nos la está explicando es una forma expositiva donde yo me centro en el texto, pero, por ejemplo, si yo estoy estudiando el tema sobre el libro de la vida, yo entiendo así, voy a estudiar ese tema, que, comienzo a estudiar un versículo, busco los varios versículos donde me hablan de el libro de la vida, pero yo voy a estudiar, o sea, no está mal que yo relacione los versículos, pero creo que le entendí a usted, porque es lo que llaman estudiar los pasajes paralelos, pero creo que usted se está centrando en que primero tenemos que estudiar a cada versículo, estudiarlo en su texto, interpretarlo primero en su texto, en su contexto, para luego poder relacionarlo con otro texto en otro libro. Creo que es así más o menos. Sí, lo que pasa es que ese sistema de temático, okay, el sistema temático ha recibido tanto abuso que es más, es el sistema que más se usa dentro de la iglesia. Tiene su valor, pero la manera como nosotros lo estudiamos hace que muchas doctrinas pierdan incluso su entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos nosotros a estudiar el Día de la Madre, vamos a estudiar el tema de las madres, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar 3 textos que hablen de una madre ejemplar, ¿ok? Entonces, madres ejemplares en la Biblia, y tomamos 3 textos, y cada uno de esos textos nos van a mostrar un principio el que debíamos de imitar.
Ok, ese es un tema. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy tomando diferentes textos de la Biblia para mostrar un mismo tema. Okay. El problema es que nosotros comenzamos a hablar de revelación y buscamos revelación en toda la Biblia, creyendo que la palabra revelación se usa de la misma manera en todos los textos de la Biblia. Es más, nosotros decimos revelación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se dice Apocalipsis. Y creemos que todas las partes que aparece la palabra Apocalipsis es lo mismo. Y no es necesariamente de esa manera. Se usa de diferente manera, tiene diferentes sentidos, pero la manera como se interpreta esa palabra revelación va de acuerdo al contexto donde se encuentra. Por ejemplo, salió una Biblia, si no me equivoco, fue la Biblia de Scofield. Scofield comenzó a enseñar de que la palabra poder, es la palabra dunamis, de donde nosotros obtenemos dinamita. Entonces, como la palabra o la raíz de dinamita es dunamis, eso quiere decir que el Señor estaba diciendo que íbamos a recibir dinamita y que de ahí que recibiéramos el Espíritu Santo íbamos a ser poderosos como dinamita. ¿Eso es malo? ¿Eso no es correcto? Número uno, para comenzar, la gente del primer siglo no sabía lo que la palabra dinamita significaba. Es usar una palabra en un mal contexto. Mi misión es encontrar quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió y a quién lo escribió. ¿Qué estaba tratando de decir el texto? Recibiréis poder, pero no van a ser dinamita. Recibiréis poder y me seréis testigos. Aquí, aquí y allá. O sea, una persona que es testigo es una persona no solamente que muere por una causa, sino que vive por una causa. Para nosotros poder vivir en este mundo predicando la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ese poder de Dios en nosotros para poder resistir, para poder seguir, para poder terminar nuestra jornada con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros agarramos esa palabra y buscamos en todas partes donde se hable del dunamis y comenzamos a relacionarlo como si se estuviera hablando de la misma cosa. Y esa es la predicación temática que nosotros tenemos. Entonces confundimos, no nos damos cuenta, pero confundimos porque no se usan en el mismo contexto. Es como usted dice, realmente se ha abusado porque no se hace lo que usted dice. O sea, hay que contextualizar cada palabra. Por ejemplo, la palabra mundo tiene varios significados, ¿verdad? En uno se refiere a persona, en otro se refiere a la creación, en otro se refiere al sistema del mundo, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros metemos, así cuando estamos estudiando por tema, a veces metemos esa palabra en un mismo, o sea, le damos una sola interpretación cuando realmente tiene varios significados y realmente el significado a veces de la palabra, a veces ni siquiera tenemos que buscarlo en el diccionario, sino que el mismo contexto nos da el significado de la palabra. Ah, sí, pero nosotros... El mismo texto, sí. Pero el problema es hermano, que si la lección que yo quiero dar no va de acuerdo a lo que el contexto me está diciendo, entonces lo que yo hago es que como esa palabra tiene diferentes significados, voy a escoger el que más me gusta. Y la palabra no se interpreta de esa manera. Yo no voy a escoger el significado que más me gusta, sino que voy a escoger el significado que el contexto mismo me esté dando. El contexto me está dando el significado. De hecho, hermano Felipe, he escuchado algo muy interesante de un maestro que estaba enseñando hermenéutica, que él dice que los pasajes paralelos, generalmente, que si yo estoy estudiando por lo menos un tema y yo voy a buscar los pasajes paralelos, tengo que tener en cuenta que pasajes paralelos no es solamente a nivel de historia, por lo menos la crucifixión de Cristo.
Ajá, eso tengo que buscarlo en los 4 evangelios si voy a ser un buen estudiante. Pero el maestro decía que no es solamente a nivel de historia, sino a nivel de verdades. Que si yo estoy estudiando un tema, tengo que ver bien en el contexto, porque de repente me está usando la misma palabra, pero no tiene que ver con la verdad en sí que yo estoy estudiando. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, que tengo que tener cuidado porque no porque me salga la misma palabra o los versículos se parezcan, quiere decir que estoy usando los pasajes paralelos como debe ser. O sea, tengo que estudiar, ver y estar consciente que tiene que ver con la verdad que estoy tratando de exponer o de demostrar, pues. Correcto. Correcto, sí. Muy, 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 muy correcto. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo, hermano. En Isaías, la palabra de Dios nos dice de que nacerá una virgen. Y dice, nacerá una virgen. Ok, ese mismo versículo está en Mateo. Y dice, nacerá una virgen. Cuando usted va al contexto, cuando usted va al idioma original, el idioma original en el hebreo, nos dice que esa virgen puede ser una virgen o puede ser una muchacha joven, una doncella, una joven. ¿Okay? Es más, en algunas traducciones en inglés, el libro de Isaías, el texto de Isaías se traduce como joven. Pero luego llegamos a Mateo, y Mateo traduce esa misma palabra como virgen. Entonces los indoctos dicen, ahí hay una contradicción, porque uno dice que es joven y el otro dice que es virgen. Aquellos que están empecinados con que es joven comienzan a decir de que la virgen no era virgen y comienzan a sacar un montón de doctrinas basado en esa asunción. Pero lo que no tienen en cuenta es esto, que la Biblia se interpreta por sí sola. Y lo que ocurre es que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, interpretó que el mensaje de Isaías tenía que ver con una profecía que hablaba de una virgen. Entonces, el texto correcto de la interpretación es el que dijo Mateo, porque él está interpretando lo que vio Isaías. Isaías dio la profecía, pero ni él mismo sabía lo que estaba diciendo. Hay muchos casos, por ejemplo, en los Salmos, cuando se habla acerca del Señor Jesucristo en la cruz y que dieron su ropa, que tomaron suerte en su ropa. Usted se lee ese salmo y usted se va a dar cuenta que David no se daba cuenta de qué en sí él estaba hablando. Pero cuando llegamos a la interpretación del Nuevo Testamento, nos venimos a dar cuenta de que ese salmo estaba hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se interpreta por la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos otro texto que yo lo he escuchado una infinidad de veces, donde dice en en Hechos, capítulo 2, donde habla acerca de que en los posteriores días vuestros jóvenes y vuestros viejos hablarán otras lenguas y esto y lo otro, aquí para allá. Entonces, hay gente que el día de hoy predica eso como un evento que va a venir en el futuro. Y que ya estamos, hermanos, sigamos ayunando, sigamos orando, sigamos vigilando, porque el Señor uno de estos días nos va a hacer a nosotros poseedores de esa gran promesa. Si viene un gran avivamiento. Si usted se lee el texto en el capítulo 2 de Hechos, Pedro dice que ese día se cumplía esa profecía. Ese día, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Pedro estaba diciendo de que ese día se estaba cumpliendo la profecía que se había dicho. Pero nosotros decimos que no, que todavía no se ha cumplido, que se va a cumplir en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestros contornos, en un futuro o la próxima semana y por lo que nosotros estemos haciendo. Esa es una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero todo eso, estamos acostumbrados a eso. Y nos dicen eso y nosotros temblamos y lloramos y decimos, sí, aquí ya está pasando. Cuando Pedro dijo que ya pasó.
Y desde ese día que ocurrió, entonces de ahí en adelante, eso es una realidad para la iglesia, para toda la iglesia de toda la historia, porque llegó, ocurrió, fue una profecía, pero el día del Pentecostés llegó. Y desde ese día podemos decir que es algo real, que se cumplió dentro de la iglesia. Si no se ha cumplido dentro de su iglesia es otra historia, pero ya somos participantes de esa profecía que se estaba diciendo en el libro de Joel. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando usted ve en el libro, en la Biblia, que el texto dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta, eso quiere decir que el escritor sagrado está interpretando por inspiración del Espíritu Santo que ese evento se está llevando a cabo en esa persona, en ese lugar o en esa instancia. Él está interpretando. Ya se está interpretando por obra del Espíritu Santo. Hermano, la Biblia tiene dos intérpretes. La Biblia tiene dos autores. Tiene el autor que la escribe, pero tiene el autor que la inspira. Muchas veces nosotros criticamos los errores del hombre. Y el hombre se puede equivocar o aparentemente puede parecer a nuestros ojos que se ha equivocado. Pero detrás de ese hombre está uno que la inspira, que no se equivoca. Hay algo que Dios intentó comunicar a través de ese mensaje, aunque a nosotros nos parezca que está equivocado. La Biblia no tiene errores. La gente los malentiende, la gente los comunica mal, la gente tiene una falsa percepción del texto, pero la Biblia no tiene errores. Eso yo lo digo y lo repito y yo lo escucho que mucha gente dice, no, es que la Biblia tiene muchos errores. Pues muéstrame a dónde. Quizás la traducción de la Biblia que usted tiene algún error o tiene quizás algo que parezca un poco cuestionable, pero la Biblia no tiene errores. No tiene errores. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén. Así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Este es el tiempo de hacer las preguntas. Hermano, estemos gozosos de una cosa, que la Biblia es el patrimonio que Dios nos ha dado a nosotros para que lo entendamos. Dios le ha dado la Biblia para que usted la entienda. Y todo este esfuerzo, hermano, y yo sé que algunas veces los aburro porque hablo mucho, pero yo veo y observo la intención del Espíritu de Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas interesantes en medio de ustedes, en la vida de ustedes. Dios los ha puesto a ustedes para que sean luz, para que sean pastores, para que guíen, para que defiendan nuestra fe. Pero tienen que hacerlo a través del conocimiento de la misma palabra de Dios. La palabra, el Espíritu Santo siempre va a exaltar al Padre, siempre va a exaltar al Hijo, siempre va a exaltar la palabra. Esas son las cosas que va a exaltar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a exaltar el ego de un hombre. Cuando usted vea que el ego de un hombre se exalta, ese no es el Espíritu Santo, ese es el mismo hombre. Esa es la misma gente la que lo eleva. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado para que dé testimonio de Cristo. Y en ese proceso exalta la palabra de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos acá. Leer las Escrituras. Que ustedes regresen a leer el texto sagrado, lo entiendan, lo interpreten, lo expliquen, lo traduzcan. Pero no es fácil. Tienen que aprender a hacerlo. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Algún comentario antes de irnos? ¿No? ¿Nadie? Me extraña que... Sí, hermano. Sí. No, bueno, hermano, solamente quiero resaltar. Realmente nosotros, no sé cómo explicarlo, pero nosotros, bueno, el Señor a través de usted